Amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos de regreso a un episodio más y la verdad es que hoy tenemos un episodio muy especial, aparte que estamos regresando otra vez a nuestro estudio. Hoy tenemos a una peculiaridad de la política mexicana que es la figura del diputado migrante. Es una peculiaridad que tiene el estado de Zacatecas, probablemente alguno que otro estado, pero no quiero adentrarme tanto. José Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Eso, ¿cómo te van estos primeros meses de diputado migrante? Pues complicado por la situación en general de que se vive en Zacatecas, no en particular en el Congreso. La verdad es que es un tema diferente al que yo estaba acostumbrado. Sé específicamente lo que se tiene que hacer ahí, pero ha sido muy complicado también para mis compañeros. Pero ahí estamos, al pie del cañón, porque los espacios que hemos ganado tenemos que tratar de desempeñar un buen trabajo para que la gente vea que no fue un error que nos los hayan cedido, ¿no? Eso. Para mucha gente, como te platicaba, yo me dedico al tema de la consultoría política y mucha gente de otros estados, yo trabajo principalmente en el norte del país y me dice, se ríen de porque pues un diputado migrante. ¿Cómo? A ver, platícanos, para la gente que no sabe, platícanos por qué. Cuando la gente desconoce el tema de la migración, nosotros tenemos la mitad de nuestra población en Estados Unidos. Entonces, una población que aporta casi lo mismo que distribuimos de presupuesto en el Congreso local. El año pasado, en el 2021, los zacatecanos enviaron a sus familias $1,375 millones. Es gracias a esas remesas que mandan en algunos estados específicos, como Zacatecas es un estado pequeño. Por eso es que hay como 11 estados que tienen más migrantes, pero en proporción a su población, Zacatecas es el número 1. Es el que más remesas capta por familia. Entonces, por eso es que debemos de tener más de dos diputados migrantes que hay. En tu caso son dos, ¿verdad? Sí, hay dos. En Zacatecas hay dos. Desde el 2003, 2004 se implementó la ley. Si hay 30 diputados, pues 15 deberían de ser migrantes, ¿no? Si la mitad de la población está en Estados Unidos, ¿sí? Y aporta mucho. Ahí está la prueba, ¿no? Yo siempre lo digo y lo digo muy orgulloso y con la boca llena, y no ha habido alguien que me lo refute hasta el día de hoy. A ver. Los migrantes mantenemos en pie a este estado y a este país. Somos el segundo lugar después de China, después de India. Acabamos de rebasar a China en envío de remesas al país, solo que China e India tienen 1,300 millones de habitantes, ¿no? Es una gran diferencia. Entonces, pues la verdad es que esa es la importancia de la comunidad migrante, y no solamente eso, sino que gracias a eso, a esos envío de remesas que se envían a México, más de 51,000 millones el año pasado en todo el país, pues es gracias a eso que hay paz social y hay gobernanza. Porque en las comunidades donde hay hambre, porque sí hay en nuestro país, en Valparaíso, en la sierra donde yo soy, hay situaciones muy complicadas. Cada vez hemos visto en estos últimos años más de 5 millones de nuevos pobres. O sea, pareciera que no avanzamos, pero muchas comunidades pobres de donde somos los migrantes existen gracias a las remesas, que crean un movimiento económico muy importante, porque la remesa ciertamente llega a la familia, pero se gasta en la comunidad. Para empezar, el IVA va directamente como un regalo al gobierno federal. Oye, sí, de 51,000 millones de dólares. Digo, por eso cuando exigimos política pública, programas para los migrantes, más espacios en las tomas de decisiones como en el Congreso local, pues estamos hablando de que tenemos derechos legítimos y tenemos cómo comprobar que tenemos derechos. A ver, poniéndolo en una lógica muy básica, básicamente el migrante se convierte como cuando estás en casa, ¿no? Y que tu papá te mantiene, ¿sí? Claro. Sí, ¿no? Así, o sea, sí, como claro. Que, jefe, pues cállate con una feria para la escuela, para comer, para vestir. El migrante se convierte en ese padre que tiene que emigrar. El proveedor, exacto. Pero una tragedia, o sea, ha sido una tragedia. Zacatecas el país ha sido muy conformista porque no ha querido trabajar en el tema de las políticas públicas para detener la migración, porque es muy cómodo dejar ir a las personas en edad productiva a que busquen trabajo en otro lado en lugar de crearlo aquí y luego que envíen remesas, ¿no? Eso ha sido como una tendencia muy cómoda, que ha estado mal, sí está muy mal, porque bueno, hemos dejado ir gente hemos pasado nosotros nuestras mejores etapas de la vida en Estados Unidos, ¿no? Aportando en otro país, en otra sociedad, que cuando debimos de haber tratado de cumplir nuestros sueños en nuestro país. Muy bien, pero no te me adelantes, vámonos paso a pasito, porque la verdad es que el tema de la inmigración es un tema que creo que no hay mexicano, y así como tú, nadie me va a poder refutar que no hay un mexicano que no tengamos un pariente en Estados Unidos, ¿verdad? Pero José Juan, empecemos por el inicio. José Juan Estrada es nacido en
Valparaíso. Valparaíso, ¿de la mera cabecera? No, nosotros somos como muchos de los migrantes en Zacatecas, particularmente de las comunidades rurales, de una comunidad que se llama Santa Ana. Luego mis papás emigraron, obviamente, buscando siempre una vida mejor a Valparaíso, pero después de Zacatecas emigramos y después a Estados Unidos. Pero en estos intervalos mi papá siempre en Estados Unidos. Yeah. Nos tocó la oleada, pues no sé, yo me recuerdo, era de esos papás que iban a Estados Unidos, regresaban, tenían un hijo y luego se iban otra vez, ¿no? Sí. Así, a ellos sí les tocó pagar la factura del tema de la migración. Mi mamá siempre platica los dramas, ¿no? De cómo se despedían como si nunca se volvieran a volver a ver, porque había el riesgo de que eso sucediera. Y bueno, cómo tardaban, no sé, meses en enviar una carta. Y digo, bueno, pues no había teléfono, había cartas, pero las cartas pues era más eficiente que ahora tal vez. Y ¿por qué no mandaba una carta en cuanto llegaba, no? Tenía que ir tratando de llegar a hacer dinero para poder ir avanzando hasta que llegaban a Estados Unidos, y después no podían llegar y mandar una carta, llegué bien. Tenías que mandar una carta con dinero para pagar el coyote, para pagar los gastos que habías hecho, y bueno, toda la deuda que había de haber dejado a la familia por un tiempo. Fíjate que yo creo que ahorita que platicaste esto, pues me recordaste mi infancia. Yo soy de Nuevo León, de Monterrey, de familia zacatecana y de familia de Torreón. Por mismos circunstancias de cada y mi abuelo tuvo que emigrar primero a Texas, si mal no recuerdo, pero principalmente en Illinois, igual que tú. Y recuerdo eso, que venía, o sea, que yo estaba en la escuela y que ya llegó tu abuelito, y de hecho se van a acordar a mi familia que estén viendo y escuchando, de que venía con la troca llena de cosas, de mula, ¿verdad? La mula le decíamos. Sí. Y todavía tenemos, mi abuelito ya falleció, y tenemos, mi abuelita tiene todas las cartas en Belices, y mandaba fotos y les escribía, o sea, algo como muy de mucha añoranza, ¿verdad? Muy bonito, y eso, las cosas con las que tienes que lidiar. Solamente quien ha vivido eso puede ser empático con la migración. Yo hace unos días veíamos, recorremos muy como constantemente las carreteras estas que comunican con Estados Unidos, particularmente las temporadas paisano, que es cuando vienen más los migrantes. Venía un señor, curiosamente, de Tlaltenango con una camioneta, o sea, cualquiera que lo ve te da risa, ¿no? Una camioneta, los sofás mero arriba, y digo, bueno, si llueve, pues se le van a echar a perder los sofás. Pero es un señor jubilado, que era la 9ª vez que venía con una camioneta cargada hasta el tope, pero no para él vive en Estados Unidos. Él venía a traer ayuda a la comunidad. Entonces cualquiera que lo ve, pues puede mofarse de las situaciones de los migrantes. Por eso hay tantos chistes de nosotros. Pero nosotros que entendemos cuáles son las necesidades, por eso es que los migrantes son muy solidarios con sus comunidades de origen, porque sabemos lo que es la necesidad. Sí, por supuesto. Y lo que pareciera para muchos que es pura basura, chucherías. Para muchos, no. No, es oro molido acá, ¿verdad? Claro, yo ahora estoy y mando por ahí un saludo a mis amiguitos, unos niños que están haciendo colectas de juguetes ahí en Illinois, la Lucy and Friends, por ahí en el estado de Illinois, porque cuando ven una foto de otros niños cómo viven en mis comunidades, entonces pues allá vivimos. Había un maestro en la universidad que decía, miren, para explicarles qué es los Estados Unidos, los Estados Unidos es una burbuja y lo demás es el resto del mundo. O sea, seguimos viviendo en Estados Unidos, el país más rico del mundo. O sea, no hay la manera de vivir. Yo tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo por mi trabajo, por muchas cosas en Estados Unidos, y es cierto, no hay. La primera vez que fui a París dije, voy a una ciudad como Chicago. Sí. O sea, no. Si voy cuando iba a Roma, voy a ir a una ciudad. No, en Roma andas escondiéndote la cartera, en la Ciudad de México. Entonces, o sea, es una situación complicada. Es los Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces me quedó claro a qué se refería. Y bueno, nuestras comunidades de origen, nosotros no solamente padecimos las necesidades, sino que vemos cómo la gente las sigue padeciendo. Por eso es la solidaridad de las comunidades allá. José Juan, ¿cómo recuerdas tu infancia bajo las circunstancias en las que tu papá se iba? Pues fíjate que muy triste. La verdad es que o sea, de esta parte, tal vez la niñez es la etapa de mi vida que más difícil ha sido.
O sea, porque cuando creces, fue bonita, ¿no? Mi mamá, ella era la mamá y el papá de nosotros, pero pues no sé, hay muchas cosas que no están bien, que no funcionan. Y que aunque eres un niño sabes que así no debería de ser, que pudo hacer diferente. Pero bueno, eso nos tocó vivir y nosotros lo asumimos con mucha dignidad y tratamos de salir adelante. Mi papá, me recuerdo, nosotros somos pobres, mi familia era muy pobre, la gente es muy pobre, pero los migrantes siempre saben. A mí me tocó en Estados Unidos cuando me gradué de la universidad, la mayoría somos la primera generación de nuestras familias que va a la universidad en Estados Unidos. Entonces es porque nuestros papás tienen muy claro que aunque ellos no pueden ni siquiera hablar bien español, porque como hablamos en el rancho y son muy criticados por eso, pero tienen muy claro que la educación es la única manera y que a ellos les hubiera gustado eso, ¿no? Entonces sí fue muy difícil vivir una niñez en Valparaíso. Bueno, fue bonito. Yo tenía 2 hermanas, mi hermano no creció con nosotros, el más grande, él estaba ahí en Estados Unidos, mi papá venía, iba, y de repente, bueno, cuando era niño recuerdo, pues al principio no entendía si era porque era mi papá o cuando venía. Yo era el más pequeño de los 3 que vivíamos ahí. Como fuimos creciendo, ya cuando entras a una edad un poco más adulta, cuando eres adolescente, como que empiezas a tomar tus propias decisiones, y es entonces donde le empecé a tomar sabor a la vida, pues, que yo recuerdo. Y la verdad, la infancia las cosas malas, yo creo que todo el mundo tenemos cosas malas experiencias. Si te pones a platicar, si me pongo a platicar contigo me vas a hacer llorar. Uno cree que yo te voy a hacer llorar a ti, pero no, es al contrario. Entonces es complicado. Yo creo que todos tenemos cosas, pero sí fue muy difícil. Fueron en aquellas épocas donde mi papá pues tenía que salir todo el tiempo, y mi mamá se tenía que quedar en condiciones, pues vivíamos bien. Nosotros siempre vivimos bien gracias a eso. Gracias a que tu papá se fue. Mi papá era yo me recuerdo cuando estudiaba después en la universidad aquí en la FECA, hay gente que todavía me decía, es que tú eras el mejor vestido de la facultad. La ropa de marca. Claro, yo me iba a trabajar en la construcción todos los veranos con mi papá, en los techos, con mi tía a Chicago, en una fábrica. Entonces, ¿tu papá se fue a dónde? ¿A qué parte estaba? Mis papás viven en Los Ángeles, ellos están establecidos ahí. Mi papá siempre vivió en Los Ángeles. Tengo ahí 2 hermanas y mi hermano viven aún. Sí, viven aún. Qué bueno. Y vienen mucho. Mi papá toda la vida, ya sabes, los migrantes toda la vida trabajando, pensando que un día se va a retirar en el rancho. Y va a regresar. Entonces, sí, que va a regresar. Entonces compraba un rancho, compraba una casita, invertía lo que trabajaba muy duro para conseguir, pensando que iba a regresar. Al momento de jubilarse ya no le gustó vivir acá, y ahora bajo las condiciones, de hecho por ahí debe de andar en Valparaíso, a veces vienen y me echa una llamada, ¿no? Les gusta mucho venir, pero les gusta más vivir en California. Pues obviamente después de, no sé, 50 años viviendo allá, más de 50 años, pues 60 años, pues obviamente se acostumbran, crean un ambiente y ahí viven. Mis 2 hermanas, eventualmente emigramos todos. Mis 2 hermanas que viven también ahí en California. Ahorita tengo una hermana en Valparaíso, pero ella tiene también un tiempo ahí. Entonces ellos viven entre Valparaíso y California, Los Ángeles. Fíjate que tocaste un tema bien interesante, que es por regular todos añoramos con volver, ¿verdad? Sí. O sea, en el caso de la familia que se va al norte, dice, bueno, me voy, me jubilo y me regreso. Sí. Y no siempre pasa. Yo también, cuando decidí irme a vivir, dije, voy a irme 6 meses, todo el mundo... Voy a ahorrar. Voy a ir 6 meses mientras es una situación, y entonces regreso. Y eventualmente, no sé, llega un momento en que te acostumbras, te acoplas. La verdad sí, es muy complicado ese proceso porque tarda mucho tiempo. Yo la verdad es que cuando conseguí mi primer trabajo de ensueño viajando por el mundo, siempre pensaba que Zacatecas era más bonito, y siempre me gustó. Yo venía 5 o 10 veces al año a Zacatecas toda mi vida. Entonces cuando me invitaron a trabajar acá, pues dije, no debe ser tan malo, como que voy a regresar a donde me gusta ir todo el tiempo. Sí. José Juan, llega el momento en el que de cierta forma haces que valga la pena el esfuerzo de tu papá, por lo que me dices que estudias, ¿verdad? Sí, mi papá tenía algo. Todos los días que te veía, o todo el tiempo que tenía oportunidad, usted tiene que ir a la escuela, Yo fui a la escuela muy joven, me gradué muy joven de la Facultad de Contabilidad, porque no había kinder cuando yo era niño en Valparaíso. Después a mí me tocó el último año de prepas de 2 años. Entonces yo me gradué, pero me gradué porque dije, para que este señor deje de dar lata, yo ya voy a terminar rápido. Entonces, de hecho, cuando me gradué, ¿qué voy a hacer ahora? Pues a trabajar, y he tenido
tenido mucha suerte en el tema laboral porque alguien me dio la oportunidad y tuve éxito desde mi primer trabajo. La segunda, cuando yo emigré hacia los Estados Unidos, fue algo muy difícil dejar la comodidad, dejar una carrera empezada con mucho éxito y entonces volver a comenzar otra vez desde cero fue muy difícil. A ver, pero antes de que me platiques cómo te fuiste, ¿eres un caso excepcional o no eres el caso típico de que pues no traías oportunidades? Por lo regular la gente que se va es porque no traía nada más. No, en tu caso te graduaste y tenías buena chamba aquí, sí, ¿no? Sí, yo fui a conseguir trabajo, pues ahí están dando trabajo y entonces era asistente de contabilidad porque soy contador y entonces rápido, como a los 3 meses que trabajaba en una empresa de un arquitecto muy famoso de Fresnillo, por cierto, lo deben de conocer ahí muy bien, se llamaba Alfredo Macías. Mis respetos para ese señor, su esposa. Yo toda la vida he dicho que esa señora me enseñó a trabajar. La señora Marta Ramírez es una empresaria de aquí de Zacatecas y yo era muy joven y yo recuerdo que tenía 21 años y me dijo, no, bueno, el contador general renunció de la empresa, pero entonces tú te vas a hacer cargo de la empresa. Y digo, pero yo no sé nada, apenas, o sea, yo... ¿Tú eres graduado? No, nosotros te vamos a echar la mano. Y entonces así comencé yo. La verdad es que yo tenía pues la doble, yo podía estar en Estados Unidos, entonces podía estar aquí y entonces, pero tuve un tema de salud después de unos años trabajar con ellos y muy a gusto y súper bien. La verdad es que fue una época que añoré, sigo añorando lo voy a añorar por toda mi vida porque la oportunidad que me dieron, bueno, traté de aprovecharla y fueron unas épocas muy buenas. Y después tuve un tema de salud y tuve que sobrevivir a una enfermedad y tuve que tener un descanso por meses, por un año. Entonces dije yo, sin hacer nada, después de una cirugía, entonces dije yo voy a ir a Estados Unidos, pues me voy a ir allá con mi familia y voy a aprender inglés perfectamente y entonces me regreso en 6 meses y bueno, eso me tomó el resto de la vida, me tomó 20 y tantos años para poder regresar otra vez. Eso. José Juan, nos platicaste de tu época ya de aquí de estudiante en México, te estaba yendo bien trabajo, tocas el tema de que te pasó un tema de salud. Supongo que de ahí partes en tomar la decisión de que tu vida se sacudió, supongo, por eso y empezar a comenzar otra vez y comenzar en todos los sentidos. Cuando fui a Estados Unidos, bueno, tenía 3 trabajos, iba a la universidad, pero en cierta forma siempre he tenido suerte. No sé si es suerte, buscas las oportunidades. Yo me fui originalmente a California con mi familia y la verdad es que yo fui a una universidad donde era muy complicado porque, bueno, había muchos chinitos y entonces está una situación ahí que muchos viejitos, ya, ¿por qué están muchos viejitos en la universidad? Lo que pasa es que China es un enemigo político de los Estados Unidos y ellos vienen con beneficios. Cuando vienen bien a Estados Unidos, tienen beneficios. Entonces ellos, todos los días el maestro de las clases les tienen que firmar sus boletas, de unas tarjetas que van a la escuela. Asistencia. Para poder cobrar asistencia pública. Renta, comida, entonces... Pero del gobierno de Estados Unidos. Sí, del gobierno de Estados Unidos porque está dándole asilo político a ciudadanos de un enemigo político. Y me recuerdo que pues cada rato había desmayados, viejitos y yo decía, no, aquí no voy a avanzar nada. Y yo quería aprender a hablar bien inglés para poder ir a la universidad. Entonces, después de 3 meses busqué una universidad en Chicago y fue genial. Conseguí becas y a chambear. ¿En el mero Chicago? Sí, en el centro de Chicago, se llama McCormack College. Es un colegio que tenía un programa para introducir a estudiantes. Mientras emprendías a hablar inglés, te iban introduciendo a la universidad. Que es como regularmente tiene el programa de los Estados Unidos para los migrantes, ¿no? Pues era como una universidad privada muy fifí, pero tenía... Porque luego hicieron una auditoría y resulta que no te tenían que dar apoyo, ayuda financiera para estudiar inglés. En Estados Unidos tú dices, yo quiero estudiar inglés y necesito una beca. No hay becas para estudiar inglés. Hay becas para estudiar cualquier carrera que tenga créditos, pero no para inglés. Pero a mí me pagaron el curso de inglés. Entonces el primer cuatrimestre eran puras clases de inglés, 6 clases de inglés, se cuenta. El segundo cuatrimestre eran 5 clases de inglés y una clase de algo que ya te iban introduciendo a la universidad, que en el último cuatrimestre del programa de inglés estabas llevando ya 5 carreras del colegio, de la universidad y una de inglés. Entonces así era una adaptación y había estudiantes de todo el mundo. Era muy exitoso el programa y bueno, así fue como volví a comenzar otra vez, ¿no? Y trabajando, tenía 3 trabajos, vendía celulares en Kmart, una tienda que ya desapareció, ponía mi
ni me recuerdo qué compañía, ponía un mantel en una mesa y a enseñar los teléfonos, y comúnmente en las comunidades hispanas, pues donde hablaban inglés, digo español, muchos hablaban español, trabajé empacando sobres en UPS, en Small Sort, la distribución de los por código postal, otras horas. Después comencé a vender casas, y eso, yo aquí como trabajaba en una constructora, soy contador, no soy arquitecto, pero el haberme hecho agente de bienes raíces me permitió ir a la universidad, casi graduarme sin deudas, y aparte pues hacer dinero. A mí me perjudicó muchísimo porque yo había abierto un negocio para el 2007-2008, cuando la crisis financiera. Yo tenía una oficina de préstamos y de bienes raíces. Ya todo allá, ¿verdad? Sí, entonces me recuerdo que tenía un contrato por un año en el edificio donde estaba, y bueno, desde enero cerramos y tuvimos que pagar todo el año de renta porque tuvimos que cerrar, ¿no? El tema de las bienes raíces junto con toda la economía de los Estados Unidos se vino a pique. Cuando llegaste a Estados Unidos, Dios, por lo que te entiendo, ibas constantemente por el tema de tu papá, te ibas a chambear los veranos. Sí, bueno, antes, cuando estaba aquí. Pero ya cuando tomas la decisión, considero que donde te sientes verdaderamente ya dueño de tu vida, fue cuando te vas a Chicago, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo era los Estados Unidos en ese entonces? ¿Cuál era la realidad? ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Uy, en el 98. O sea, la época de los famosos toros de Chicago. Sí. No, y me tocó cosas impresionantes. Yo me recuerdo perfectamente septiembre 11 del 2001. ¿Cómo fue? ¿Dónde? Todos recordamos qué estábamos haciendo. Sí, claro, yo estudiaba no sé si ya estaba todavía en McCormack se llama, no se llama McCormick, porque McCormick es la palabra correcta, pero es como el apellido de alguien que era el dueño o el benefactor principal de la universidad. Se llama McCormack. Después me trasladé a otra universidad privada que se llama DePaul University, una universidad católica donde después fui también, pero en aquel tiempo estaba en McCormack, y me recuerdo que iban los dos en el centro, en el downtown. De hecho, cuando me fui a inscribir a este colegio, cuando lo encontré que alguien me lo dio, me recuerdo que por mucho tiempo, por muchos meses, yo pasaba a la universidad y decía, bueno, como alguien de rancho, ¿no? Que volteas para ver los edificios, yo asombrado con la arquitectura. Está bien bonito. Me bajaba en el Union Station, donde termina la estación del tren, y de ahí tomaba un camión o caminaba varias cuadras para llegar a la universidad. Y decía, pero yo soy una persona educada ya en Zacatecas, en una gran ciudad, y aparte, si Zacatecas no es grande, viajaba mucho a la Ciudad de México. O sea, yo ya había venido a Chicago, a todos lados, había viajado un poco. Dice, ¿cómo voy a estar con la boca abierta viendo los edificios? Pero Chicago es un tema, la arquitectura, hay tours de arquitectura. Pues así me pasé varios meses, ¿no? Conociendo los edificios y con la boca abierta, caminando. Esas fueron las primeras impresiones de la ciudad. Entonces sí fue un tema de... Me recuerdo muchas anécdotas. Me recuerdo el primer día que fue a comprar un boleto, me dijeron, porque mi hermano vivía en Chicago y unos amigos de mi hermana me prestaron un carro, una camionetita para que fuera, me llevaron dónde iba a tomar el tren. Me dijeron, tú llegas y pides un ticket, one way to Chicago, o sea, un sentido para Chicago. Entonces yo le dije al del one way to Chicago, y a ticket to Chicago, y me dijo, one way or round trip. Dijo, un sentido o dos sentidos. Ya no sabía qué decirle. Entonces así era muy complicado. El metro en el que iba, yo siempre decía, hijo, la gente que no me hable, porque iban muchos, y es cuando no quieres que te hablen, todo el mundo te habla. Entonces fue complicado. Ya cuando aprendí bien y que quería que todos me hablaban, nadie me quería sacar plática. En septiembre 11 estaba cambiándome para ir a la escuela. Pues estaba andando, corriendo, siempre peinándose, cambiándose, preparando los libros, y entonces prende la televisión y empieza, ¿no? Pasó esto y todo era en Nueva York. Entonces pues acá yo seguía haciendo lo mismo, hasta que entonces los reportes locales hablaban de que el tren estaba evacuando a la gente que ya había llegado al centro. Entonces solo estaban yendo vacíos, pero estaban sacando a la gente del centro. Entonces fue todo un tema, porque lo recuerdo perfectamente. Entonces ya me senté a seguir viendo la televisión, a hablar a todo el mundo, y me recuerdo ya por la noche estar en el patio de la casa de mi hermano. Pues estábamos pensando que se iba a acabar, que iba a haber una situación donde todos íbamos a morir, no sé, es una cuestión. Me recuerdo perfectamente ver, porque mi hermano vivía en Edison, estos pueblitos que están al lado de suburbios de la ciudad, estaban solamente los aviones del ejército volando en círculo podíamos ver, porque estaban pues con el tema del aeropuerto que está ahí muy cerca, O'Hare, y el centro de la ciudad, que pensaban que iba a ser atacado también, y eso estuvimos haciendo toda la noche, nomás viendo
al techo y platicando, y la gente ni platicaba. Y llegó un momento en que estábamos como, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Y bueno, ya en los siguientes días pues fue... ¿Pero sentiste miedo por lo que claro, sentíamos miedo porque yo, y no tanto por mí, porque yo decía, bueno, no estoy en el centro, pero ¿qué tal que hubiera estado en el centro? ¿O van a matar a toda la gente en el centro? ¿O qué va a pasar en el centro? ¿No? Porque en Estados Unidos son muy exagerados. Sí. Para todo te ponen un chaleco. A veces digo, aquí, ¿cómo nos atrevemos a hacer todo con un riesgo? Y allá no, para todos son muy exagerados. Digo, no, pues sí tenían, aparte que fueron muchas medidas de precaución las que se tomaron, entonces sí estábamos muy, muy asustados. José Juan, ¿en qué momento, más bien, viviste en alguna ocasión o sentiste que viviste alguna situación de discriminación por ser mexicano? No, bueno, pues todos los días. La verdad es que... Bueno, y viviendo en Chicago, que hay mucho mexicano. No, cuando yo iba a la universidad me recuerdo mucho porque pues uno trataba, en aquel tiempo estaba muy joven, y entonces se trata uno de vestirse muy bien como el resto de la gente, sí, pero el color de piel no lo vas a poder cambiar jamás. Entonces tú vas caminando con tus amigos güeros, con los morenos, con todos los colores, y te gritan, hey amigo, o en español, ¿no? Cuando te piden dinero, me recuerdo yo, ¿cómo sabe que yo? ¿Ya? Entonces, todas esas, muchas cosas, y en la policía muchas veces tuve varios incidentes porque yo nunca, siempre protestaba. Sí. Entonces la policía siempre te para y cuando te ve, asume, alguna vez meterme yo en un Mercedes-Benz a la cochera de mi casa, le abres y te metes, y la policía se mete porque me ve que soy mexicano y traigo un Mercedes-Benz. Entonces se mete casi hasta dentro de mi casa, como pensando, porque llegas a tu casa, puedes llegar a la hora que quieras, sí, y nadie tiene derecho. Lo mismo, hay un estado de derecho en Estados Unidos, no se puede meter ya para entonces, obviamente que armaba tremendos escándalos, porque cuando aprendí a defenderme, yo no estudié derecho, pero en Estados Unidos llevamos en la universidad varias clases de derecho, y algunas veces tuve que mentir, tuve que decir que estaba estudiando derecho, ¿no? Para poder intimidar a los policías, sí, y defenderme yo mismo. Pero es un tema de todos los días. En la propia universidad yo llegué a tener problemas fuertes por sacar más calificación que todos los demás. Entonces, humillaciones. Bueno, cuando empecé en la universidad había un maestro chino que todos los días decía, mi mejor amigo ahí lo conocí, yo creo que le di lástima porque todos los días decía que no entendía por qué nos dejaban ir a la universidad en esas condiciones, porque yo tenía un acento muy marcado al principio. Entonces, pues yo decía, bueno, porque lo esté diciendo un chino, pues está cabrón, ¿no? Sí, a lo mejor era un chino, perdón por las malas palabras, pero a lo mejor era un chino, obviamente nacido en Estados Unidos, pero igual, o sea, entonces llegó un momento en que lo más difícil a mí en la universidad fue cuando tuve que dar mi primer speech en inglés. Sí. Pensé que preparar chingazos, güey. No, porque yo me recuerdo que tenía solamente una compañera polaca que tenía acento, sí, pero yo tenía un acento muy marcado en ese tiempo. Entonces yo decía, no, era una clase de macroeconomía y mi calificación dependía la mitad de mi speech, de que lo presentara, de la oratoria ya, y la gramática es muy importante en la universidad, diferente que aquí. Entonces yo decía, no, yo no lo voy a hacer porque no lo puedo hacer. Entonces, o eso o pierdes la materia. Y me recuerdo que mi amiga me decía, no, tú lo puedes hacer. Pues me paré con una cámara y empecé a echarme un rollo. Obviamente casi nadie me entendió, y más cuando estábamos hablando de términos macro, sí, de matrices económicas, sí, y la fregada. Entonces, pues todos se volteaban a ver. Me sentí tan mal, pero muy mal, y entonces me fui al baño. Dije, ahí no hay nadie. Como casi nunca había nadie, me voy a poner a llorar porque tenía ganas de llorar. Desahogarte. Llegué y estaba el pinche baño lleno de gente. A la madre. Dije, voy y me voy a comprar boletos a Zacatecas. Yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué necesidad tengo de estar pasando por esto, no? O sea, porque sí fue un momento muy, muy, muy difícil. Y entonces, como había gente, ya cuando se me pasó 5 minutos después, dije, no, madre, estos pinches no van a hacer que yo me eche para atrás. Y entonces decidí que me iba a quedar y me iba a quedar bien. Y sí me costó, sí hay mucha discriminación en todos lados. Alguna vez le dije a un maestro en la maestría, tenemos unas cámaras, le dije, cheque la cámara, cada estudiante tenía una cámara, porque no se explicaba por qué yo había sacado más que todos, y se los decía a todos. Entonces todo el tiempo es un tema, todos los días, un hispano como yo, con ese color de piel, todos los días sales de tu casa y no sabes qué vas a afrontar afuera. Los policías cuando se te acercan algunas veces, una risa porque te empiezan a hablar, you know what it says right here, como si no supieras.
O sea, todo asumen que no sabes. Y es terrible, a lo mejor es cultural, pero sí, es muy difícil vivir. Y te acostumbras y es muy bonito. Yo extraño mucho Chicago, me gusta mucho vivir ahí. Me gusta mucho California, ahora conozco más California, creo, desde que trabajo aquí, porque visito mucho las organizaciones de ahí. Pero sí, es muy difícil. Por lo que me platicas, creo que ahora sí que jugar de visitante, si esto fuera fútbol o algún deporte, te hizo traer consigo pues pagar el derecho del piso, ¿verdad? Como se dice. Pero muy caro. Pero me queda claro que sacó la mejor versión de José Juan. Pues tal vez, al menos nunca pensé que yo iba a tener que... Lo que pasa es que también después de esa experiencia que yo tuve con mi salud y que pensé que no iba a sobrevivir, que fue muy difícil, como que algo se te activa. Entonces yo dije, antes de morirme quiero graduarme de una universidad en Estados Unidos. Ese era mi sueño. Entonces fui y lo hice, pero después no me morí. Entonces, pues, pero te quedas con esa hiperactividad de querer hacer 50,000 cosas porque pues, ya no lo pienso de esa manera. O sea, yo ni siquiera lo pienso, pero te queda el chip como un tema de que no puedes estar tranquilo sin estar haciendo cosas. O sea, necesitas aprovechar la vida. Como que le toma sabor a todo. A mis compañeros me dicen, el otro día fuimos a dar audiencia a Frenillo y me estaba diciendo un compañero que hablo mucho, que no sé, me gusta, yo disfruto lo que hago. Y no me importa si me entretengo. Les tuve que decir, ya, espérenme abajo. Porque la gente merece el respeto y yo encuentro muy interesante todo lo que veo, todo lo que hago, lo que me platica la gente. Y los temas ahora en la migración, los temas que la gente me trae a consultar, digo, wow. En Frenillo decía, yo me echo unos rollos de que toma un proceso de regularización para traer a tu familia de México a Estados Unidos, toma 22, 23 años. Tuvimos varias personas que nos llevaban sus citas que les acaban de llegar después de 22, 23 años. O sea, son temas que no los conozco, pues los conozco porque los vivo todos los días y estoy contento de poder a veces ayudar a la gente con información, con lo que puedo y me lo disfruto. Las vacaciones que tomamos, tengo años que no salgo de vacaciones, antes viajaba mucho en Estados Unidos, pero disfruto mucho yendo a los municipios. El otro día estábamos en Valparaíso, órale, a la alberca media hora, esas son sus vacaciones, tuvimos que quedar ahí por el peligroso, ¿eh? Sí, pues sí. La verdad es que eso me lo disfruto mucho y ha sido un gran honor de haber regresado acá. Yo creo que el más alto honor que he tenido es conocer las comunidades. Cuando joven, cuando niño, lo único que conocía era de Zacatecas hasta aquí. Bueno, también ahora no es lo mismo conocerlo con la calidad de vida que puede llegar a tener ahorita o en las circunstancias de vida que en las que tenía de niño, ¿verdad? Sí, claro. Y aparte pues era muy limitado el tema de los transportes. Ahora los caminos también son muy... me da mucho orgullo eso, conocer la mayoría de las comunidades rurales, desde Jiménez de Teul, Sombrerete, Nieves, hasta Nochistlán en el sur, Pinos, Valparaíso, que yo soy de ahí. Obviamente que no al 100% los conozco. Valparaíso tiene cerca de 300 comunidades, pero muchas conozco y eso ha sido increíble. José Juan, me platicas el tema bien interesante de cómo sorteaste tu universidad, de cómo pues te enfrentaste al bullying, ¿verdad? Sí. De muchas cosas. Que bueno que muchos, no es nada nuevo para los migrantes, ¿no? ¿Qué viene después de ahí? ¿Cuál es esa primera gran chamba que tuviste que te llevó por todo el mundo? Bueno, pues fíjate, no es lo mismo estudiar en México desafortunadamente que en Estados Unidos. Yo siempre digo que lo peor que me pasa aquí es cuando alguien, sobre todo los jóvenes, o no tan jóvenes, porque a veces también discriminan mucho por la edad, el tema del trabajo. Cuando alguien me pide trabajo, hay tanta necesidad de trabajo. En Estados Unidos hay tanto trabajo que eso no es un tema, pues, o sea, sí. Entonces, sí, cuando te gradúas de la universidad, de hecho los veranos ya te empiezan la universidad te consigue trabajo. Sí. El tener un título universitario te garantiza un buen trabajo. Una maestría no se diga, te garantiza subir tu nivel de vida así importante. Y bueno, alguna vez yo siempre pienso, estoy convencido de eso, que uno tiene que, y siempre se lo digo a los jóvenes, uno tiene que visualizarse, tiene que soñar, porque obviamente tienes que ponerte en el camino correcto para lograr lo que quieres. Pero yo también siempre pensaba, algún día voy a tener
ojalá y un día yo tuviera un trabajo en el que viaje y conozca a todo el mundo. Sí. Y entonces un día dije, cabrón, o sea, sí, pasa, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de visitar muchos países por mi trabajo en una empresa de cargo ahí en Chicago, y fue cuando después me empecé a involucrar en el tema de la aviación por cuestiones de mercadeo yo estudié finanzas en la Universidad de DePaul después. No, exacto, no dijiste que estudiaste. No, ya después estudié en McCormick Negocios Internacionales, después me transferí a una universidad más grande, se llama DePaul University, una universidad católica muy importante que hay en Chicago, y ahí estudié una licenciatura en finanzas. Y cuando fíjate qué tan importante es, y el tema de no tener quien lo asesore a uno, a veces la información, yo siempre insisto en mis audiencias y en todos lados que la información es dinero. Sí, sin duda. Yo cuando fui a la universidad, yo me había graduado de la FECA, tenía todo, mi título, todo. Entonces cuando ya después en mi segunda universidad me dijo un consejero, me dijo una señora, me dijo, ¿tú estudiaste en México, José? Le digo, sí. Dice, ¿por qué no traduces lleva tus documentos, tus programas de lo que estudiaste, llévalos a un buffet autorizado de traducción y que te lo certifiquen y no lo traes para revisarlo? Entonces eso hice, pero jamás me imaginé. Primero se los pedí a mis amigos de aquí porque era el programa de las clases que ve, y después pedí mi certificado, y jamás me imaginé que yo pudiese revalidar la mitad de mi carrera. ¿En serio? Entonces cuando tú hablas de una universidad privada que cuesta miles y miles de dólares, y entonces te dicen que la mitad ya no tienes que cursarla porque los principios de la contabilidad generalmente aceptados a raíz del Tratado de Libre Comercio primero entre Canadá, México y Estados Unidos los principios son los básicos, son lo mismo. Obviamente tenemos un sistema tributario diferente, entonces podía traer un montón de materias que me ahorraban casi la mitad de la carrera. Entonces pues yo estudié mi licenciatura en finanzas, y cuando yo estaba terminando mi licenciatura en finanzas, mis compañeros apenas iban a la mitad, los que nos habíamos transferido a esa universidad, así que yo terminé. Entonces dije, bueno, voy a hacer una maestría, ¿no? Sí, y terminé una maestría que tiene muy buena, y no es es muy bonita, en mercadeo internacional y finanzas. Y cuando nos graduamos, yo con mis amigos al mismo tiempo, pero ellos de una licenciatura y yo de una maestría. Y entonces, bueno, pues todo empezó a cambiar, obviamente. Empieza a cambiar todo desde el principio. Estamos hablando que ahí tenías qué edad, más o menos. Ay, tenía como 20, como 30. Ah, morro. No sé. Ajá. Chavo. Pues ya había pasado un montón. Pues la verdad es que divertido. También a veces victimizarse no funciona. No, pues no. Entonces hay que las cosas malas hay que ponerlas ahí. Son parte de uno y nunca va a cambiar eso, pero eso es lo que lo hace uno fuerte y ser lo que uno es ahora, ¿no? Oye, pero al final del día todo es aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces así fue como conocí el mundo. De hecho, el primer trabajo que tuve fue visitando supermercados. Todavía estudiaba con un tema de publicidad. Sí. Pues estudiábamos mercadeo, publicidad mientras la gente pagaba su mandado en un supermercado, la caja registradora tenía de un lado obviamente lo que la registradora estaba haciendo, pero del otro lado, para entretener al cliente en unos segundos, en un minuto, tenía publicidad. Y también en las gasolinerías. Las primeras era muy novedoso en aquel tiempo. En Estados Unidos nos tenemos que bajar nosotros, poner la gasolina, en lo que metes la tarjeta, la sacas y se llena. Había comerciales en una pantalla. Entonces yo vendía esas máquinas a las gasolinerías y a los dueños de los negocios. Y por ejemplo, fue el primero, y después en el cargo con estas empresas con las que viajaba muchísimo. ¿El cargo te refieres a estando ya, o sea, la modalidad de aviación de cargo, o sea, de paquetería? De paquetería, ¿verdad? Correcto, de mercancías, sí, importaciones, exportaciones, pagar los impuestos, los cursos de actualización en otros países. Temas arancelarios, sí. Importaciones. Y básicamente eso era lo que yo hacía. Yo, o sea, iba mucho a temas de cursos, de actualización, los bloques económicos y los tratados que tenían con Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, China. Órale. Después cómo se iban conformando. Fue muy, muy interesante. Y la verdad es que después dije, sí, está bien, no le pidas a Dios. Siempre he pensado eso, fíjate. A ver. Cuando yo era joven, cuando tenía como 23 años, no tenía ni un
me daba vergüenza abrocharme el cinto porque se me hacía la cintura así. Y yo decía, Diosito, unas lonjas para que se me ponga el pantalón. Y ahora digo, nunca le pidas a Dios algo que no quieres realmente porque te lo va a conceder. Sí. Todo te va a conceder. Ten cuidado. Sí, y así fue como... Pero pues estás bien fit. No, se anda batallando a veces porque aquí he subido mucho de peso. A veces... Aquí se comen con mantequita. Y se come... Nosotros allá cenamos a las 6. Sí, ya sé. Y ya no hay nada... Ya sé. Sí. A veces me dice mi mamá, ¿qué estás haciendo? Le digo, voy a cenar a los tacos. ¿A estas horas? Le digo, pues a estas horas es cuando abren aquí los tacos. Sí. A las 10, 11 de la noche. Entonces, así fue como transité por el mercado laboral y después por ahí tratando de entrar ya de manera como proveedores de servicios para las aerolíneas, siempre después con el tema de las organizaciones. Ese fue un tema que yo hacía alterno. La verdad es que no era algo pensado que yo me iba a dedicar a eso. Yo tenía mi carrera y mi ruta muy bien trazada ya para entonces. Sin embargo, José Juan, perdón que te interrumpa, en esa época, ¿qué sabías de Zacatecas? ¿Venías? ¿No estaba en tu radar? No, ¿Te despegaste? Jamás. Yo jamás pensé en política. De hecho, ahorita te voy a platicar cómo sucedió eso, porque también fue toda una anécdota, pero la verdad es que no, yo estaba en otra cosa. Ya para entonces no pensaba volver a vivir a Zacatecas, pensaba regresar. Chicago es un tema muy frío. Yo dije, voy a buscar, pero fíjate, hasta dónde va el tema del soñar y enfocarte en una cosa. Dice, yo voy a hacer algo. Ya cuando me empecé a estabilizar, en mi vida ya más maduro económicamente, yo voy a hacer algo para poder estar en Zacatecas unos meses en el invierno, y cuando esté bien el clima en Chicago me vengo a Chicago, ¿no? Porque en Chicago a veces dura mucho el invierno, aunque no es muy largo, pero está muy frío y se aburre uno mucho la nieve. Pero eso pensaba yo, ¿no? Entonces la verdad es que al final de cuentas, cuando vine a trabajar acá, pues voy mucho. Entonces terminé con algo que también había pensado, pero eso surgió a raíz de... Yo tengo una hermana que decidió quedarse a vivir aquí en Zacatecas, en Valparaíso. Nunca la hemos podido jalar para Estados Unidos. Y ha sido tesorera en la municipalidad como 2, 3 veces. Entonces ella una vez me dijo que fuera a pagar una página de una revista a un lugar, y yo me recuerdo ya haber pasado por ahí en Chicago. Yo iba a visitar una tía de Valparaíso también, y veía una manta en un edificio que decía, ahora sé lo que decía, Federación de Clubes Zacatecanos, en Illinois. Y después no vi la manta y dije, yo creo que no tuvieron dinero para pagar. Tenía curiosidad de ver qué era eso, no preguntar. Después no vi la manta, dije, no han de haber tenido dinero para pagar la renta, y pues la organización desapareció. Mi hermana me mandó a pagar una factura de una revista, y fue cuando me enamoré. Eso fue como en el 2004, 2005. Fue a pagar una factura de esa revista, y entonces me dijeron, no, es que tú tienes que venir a ayudarnos aquí. Tenían una plaza comunitaria, tenemos una plaza comunitaria para adultos, del INEA, y fui voluntario. Lo primero que hice fue ser un maestro voluntario, y ayudaba, y entonces me involucré tanto que después fui secretario de la organización, fui fotógrafo, fui de todo. Es bien bonito la labor comunitaria y en las organizaciones de zacatecanos. Y bueno, terminé siendo presidente de la organización un momento, y ya cuando estaba harto de eso, porque es muy cansado, es mucho dinero, es mucho tiempo. Y bueno, yo por un lado con mi carrera profesional, lo que estaba haciendo, y fui 3 años presidente del 2013 al 2016 de nuestra organización. Tenemos un edificio ahí, y fue toda una experiencia, porque era como culminar todo mi trabajo social de años ahí. Ahora tenemos un consejo de expresidentes, seguimos trabajando ahí, y ha sido una de las grandes experiencias de mi vida también. ¿Qué hace un club de migrantes zacatecanos? ¿Cuál es la principal labor? ¿A qué se dedican? Mira, la organización como tal su misión tiene 3 cosas. Una es promover el desarrollo de sus comunidades, en donde vivimos y de donde somos. La otra es promover nuestra cultura y nuestras tradiciones, y la otra que consideramos muy importante es promover la educación en nuestros jóvenes para que sean mejores ciudadanos. Así lo decimos nosotros. Esos son los 3 puntos básicos en que está basada todo el trabajo comunitario de las organizaciones. ¿Cómo hacemos? Es muy fácil. ¿Cómo hacemos lo de las becas? Es lo más complicado. Juntamos dinero para entregar
otorgar becas a los jóvenes y promover temas educativos, vinculaciones con universidades y cosas. La promoción de la cultura es lo que más se nos da. Con la tradición de la cultura, el tamborazo, comida, nos pintamos solos y como la nostalgia, entonces es muy fácil. Pero eso lo hacemos y con eso recaudamos dinero para cumplir el otro objetivo, que es procurar los proyectos que hacemos. O sea, ¿hacen una especie de kermés o algo así? Hacemos eventos de todo. En una reunión pasamos la cachucha, ¿no? Porque alguien conoce a alguien que está enfermo de algo, alguien una tragedia, y la cachucha pasa varias veces y la verdad es que mis compañeros, yo me he sentido muy sorprendido porque casi nunca lo hacía yo, pero cuando lo llegué a hacer decía, no manches, o sea, la cachucha ya pasó 3 veces y todavía junté $600, o sea, entre nosotros donamos la cerveza para un evento y nosotros la compramos. O sea, cómo el corazón de una persona es tan grande para hacer todas esas cosas, porque sabemos que el fin es ayudar a alguien acá. ¿Cómo? Mi hija planteó bien la pregunta, porque es bien interesante. ¿Cómo un zacatecano o una persona que abandona su lugar de origen se vuelve más sensible ante las necesidades de su pueblo originario? Bueno, yo he tratado de explicarme eso y la respuesta no es muy compleja, es difícil de entender, pero es muy fácil. La gente por los que se quedaron, por los que tú viviste allá, no quieres que los demás lo vivan, y la mayoría de las veces son tu familia o tus amigos que se quedaron atrás. Sí. Entonces eso motiva muchísimo a la gente a decir, bueno, yo no voy a, nosotros lo decimos siempre, nosotros andamos pavimentando calles que ya no vamos a caminar, sí, construyendo puentes que no vamos a cruzar, construyendo bibliotecas que no vamos a usar, sistemas de agua potable que no lo vamos a hacer. ¿Por qué lo hace la gente? Pues porque sabe la necesidad de eso y le pone tanto empeño como si de verdad fuera a volver allá. Y una de las razones, nosotros dejamos nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros amigos allá y sabemos eso es lo que motiva a la gente. Hace poquito vi una película de la Segunda Guerra Mundial de Irlanda del Norte, no me acuerdo cómo se llama, y la película termina diciendo por los que nos fuimos y por los que ya no estamos. Me parece que es algo así, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy de las comunidades desplazadas. Hoy hablaba con el presidente municipal otra vez, nos visitó en el Congreso sobre los desplazados. Pues yo soy específicamente de esas comunidades que están desplazadas. Y yo, por ejemplo, el otro día, fíjate la comunicación, le decía a un amigo de Chicago, oye, quiero llevar unos apoyos a Santana. Yo ni conozco a la gente de Santana, porque nosotros nos fuimos chiquitos, ¿verdad? Fuimos saliendo de ahí, pero la mayoría son mis primos. Cuando te dicen pues de ahí soy, ese es mi rancho. Entonces necesito que me juntes una gente así, y rápido, de Chicago, tienen una comunicación tremenda, sí, que nada más que necesito esto para la información para esta hora, no, de volada. Entonces eso me da mucho gusto, pero el tema de los desplazados es un tema pues increíble, todas esas cosas afectan allá. Entonces la gente, tú vas y pides ayuda y ellos, ¿cómo ayudamos? ¿Qué hacemos? Sí. Por eso este sistema organizativo ha funcionado, porque este sistema, el trabajar con el gobierno, sí, con los migrantes, los migrantes, yo siempre les digo aquí a los políticos, los migrantes quieren tiempo y atención, ellos tienen dinero, cariño. Entonces si nosotros, ahora ya me considero por fin político, porque te voy a platicar una anécdota. Por años duré diciendo que el gobierno era una mierda y que yo no era político, cuando ya era más político, cuando ya estaba aquí trabajando, ¿no? Entonces, digo, pero yo le digo a los políticos, digo, ustedes no, o sea, ellos no necesitan dinero, más bien ellos hay que pedirles que cooperen, ¿no? O ver cómo les bajamos la lana a los migrantes, pero necesitan atención. Ellos nos gusta mucho que nos traten bien, por eso hablamos de personajes como Fito, ¿no? Que siempre nos han dado una gran atención. Uno de los gobernadores todos, la verdad, muy importantes, la licenciada Amalia, ella conocía muy bien el tema y wow, muchas anécdotas con ella. El gobernador Tello como que no conocía mucho el tema, pero se enamoró. La doctora Cristina desde el primer momento, porque les tocaron cosas muy fuertes con el presidente Trump cuando ganó las elecciones en Estados Unidos. Les tocó ver a la comunidad literal llorando con una incertidumbre de qué va a pasar con nosotros acá. Entonces ha sido todo un proceso para todos aprender el tema, pero para nosotros es muy difícil poderles transmitir por qué es importante, y eso es el éxito. Zacatecas es el estado que tiene la mejor organización de la diáspora en otro país. Está aquí Susan Api,
una compañera de la Universidad de Albany, Nueva York, que está haciendo precisamente en Tenochtitlán ahora. Hemos andado con ella en algunos municipios viendo los proyectos. Somos motivo de investigación, ¿no? Ella está haciendo una investigación referente a los clubes de mexicanos, colombianos y indios, o de India en Estados Unidos, en este formato de diáspora. Nosotros tenemos 26, 28 organizaciones, una en México, Ciudad de México, una en Monterrey, pero las otras 24 en Estados Unidos, que perfectamente han creado toda la política pública que existe en Zacatecas. No es la mejor, no es la perfecta, pero es lo mejor que existe en el país. Y ha sido gracias a las organizaciones y al gobierno que ha querido trabajar con ellos. Entonces, el no atenderlos, corremos el riesgo de que desaparezca ese sistema de organización. Oye, José Juan, ¿qué sería de los Estados Unidos sin la mano latina, sin el migrante? No, la historia de la migración es definitivamente un tema, el movimiento México-Estados Unidos es un tema muy triste. Estados Unidos sin la mano de obra mexicana no sería lo que es. Ha habido diferentes etapas, diferentes procesos donde la situación es de ponerse a llorar, en serio. Estos procesos, primero en las primeras migraciones por los refugiados de la Revolución, después la famosa época del enganche, cuando esa época fue terrible por cuando pagabas a un enganchador, les llamaban, era un comprador de trabajadores que iba y te los traía a la fuerza, casi como esclavos, y cobraba una lana por cada uno, ¿no? Después el tema de exbraceros, todos sabemos ya más recientemente estos temas, la retención de su salario, las condiciones con las que fueron, cómo los desinfectaban al ingresar. Cuando ves fotografías y estudias el tema de la migración, te pones a llorar. La neta es que es lastimoso cómo los fumigaban como si fueran animales en el tema de las espaldas mojadas, el wetback, cuando los sacaban hacia México, cuando dejaron de ser exbraceros, y para poderlos regresar el requisito era sacarlos, remojarlos y meterlos como si fueran vacas. La retención del 10% de su salario que nunca les pagaron, que si se lo quedó el gobierno de Estados Unidos, que si se lo quedó el gobierno de México, las condiciones bajo las que fueron a trabajar con un salario prometido y les pagaban una miseria, la explotación. O sea, ha sido una historia en estos momentos. O sea, en Estados Unidos hay cerca de 11.2, porque ha bajado mucho el tema de la migración. Hay más de 11 millones de personas que no tienen documentos, dentro de esos casi 5 millones de mexicanos que viven en condiciones. Yo muchas veces me he preguntado de mucha gente cómo vivirían en México, que prefieren vivir en esas condiciones en Estados Unidos. Toda esta gente que contribuye, que paga impuestos, que envía remesas a México y que nadie ve por ellos, ni aquí ni allá, y que solamente son pues números, pero gente que tiene su casa, gente que trabaja. ¿Qué tan difícil sería una reforma migratoria? Es urgente. ¿Qué tan difícil sería saber si una persona que tiene 20 años en su trabajo y ningún día ha llegado tarde, y que lo hay miles? ¿Qué tan difícil es saber que esa persona es un buen ciudadano? El tema político de la migración en Estados Unidos es estúpidamente estúpido. Se ha politizado tanto el tema de, por un lado, los empleadores, los empresarios quieren trabajadores, y por otro lado los políticos quieren aparentar con los de extrema derecha, los blancos, de que están reteniendo la migración, la militarización de la frontera, la famosa, yo hablaba hace unos días en un posting, a veces la gente tal vez no me entiende, quisiera decir más, pero ahora estos atentados que hubo, los atentados terroristas en Estados Unidos, todos han sido perpetrados por gente nativa de ahí, a excepción de los de septiembre 11, y la acta patriota que se hizo inmediatamente después de septiembre 11 ha sido utilizada ¿para qué? Para no aprobar una reforma migratoria, para abusar de los derechos humanos de los migrantes, mayormente mexicanos, latinoamericanos, con morenos como yo. Pues es estúpidamente tonto lo que está sucediendo y lo que ha sucedido, y sobre todo ahora que hay un tema de nacionalismo. Ahí ha habido episodios tan tristes como un día, no sé si lo recuerdan, en El Paso, Texas, cuando un muchachito fue a matar mexicanos a una tienda Walmart. Sí. O sea, a ese extremo hemos llegado, cuando para empezar varios estados de Estados Unidos eran de México. Cuando esa división se dio, se quedaron más de 50,000 mexicanos viviendo de aquel lado, y a partir de entonces pues,
esos territorios eran nuestros, ¿no? Oye, luego dicen unos memes que el gobierno de AMLO ya va a recuperar el territorio que vendió Santana, porque ya andan comprando muchas casas en Texas. Eso está, menos el gobierno federal, sí. Pero ese territorio lo recuperamos hace mucho tiempo con la población que vive de mexicanos en Estados Unidos, cerca de 40 millones de mexicanos, pues es, bueno, con ascendencia de todo. Oye, José Juan, yo creo que tú eres una voz autorizada para platicarnos cuál es tu diagnóstico, cuál es tu punto de vista acerca de lo que acaba de suceder, del trágico, la trágica matanza que tuvo este chavito de origen mexicano en Texas. ¿Qué pasa? ¿Por qué suceden las cosas en Estados Unidos? Eso ha sucedido siempre por el tema de la libertad de adquisición de armas. Hace años, tampoco es un tema que he checado últimamente, pero hace años había 11,000 tiendas de armas en la frontera con México. Esa es una razón por la cual en México estamos más armados hasta los dientes que cualquiera. Es muy fácil adquirir un arma. Y el tema es económico siempre. La Asociación Nacional del Rifle, que es una asociación muy poderosa en Estados Unidos, que tiene estas 11,000 tiendas y que vende a todos los países y que tiene un poder económico increíble en Estados Unidos, patrocina las campañas políticas de los senadores, de los representantes en Estados Unidos. Entonces, por eso es que no ha habido una reforma a la ley. Tú puedes ir a comprar, el niño acaba de cumplir 18 años. Hasta en la academia, ¿verdad? Lo ven. Cumplió 18 años, al día siguiente no le pidieron no le checaron sus huellas para ver su récord, no hubo una preparación para una preparación que se necesita para manejar un arma que no cualquiera la puede manejar. Digo, es muy complicado manejar cualquier arma, y hay ciertos niveles. Entonces, ese ha sido un tema político en Estados Unidos por mucho tiempo de debate, y tiene que ver muchas veces otra vez con el tema económico, que muchos políticos que pudiesen ayudar a que eso cambiara, pues no quieren arriesgar que no ser patrocinados por la Asociación Nacional del Rifle, que de repente les patrocina con sus campañas. En Estados Unidos el tema político funciona diferente. Joe Biden ha sido un político toda su vida, ¿no? Se reelige, siempre y cuando sus constituyentes lo apoyen, lo soporten, y la verdad es que es demasiado triste. Vemos a la gente desesperada abogando por un control más estricto de las armas, y no vemos que ese es un tema como la migración, no vemos por dónde vaya a suceder. Sí. Oye, para ir cerrando el tema de la migración y entrar a otro, ¿por qué el mexicano que se va a Estados Unidos suele ser más próspero de lo que fue en México? No es eso. Es lo mismo que podría suceder aquí y que va a suceder, está sucediendo. Zacatecas se está convirtiendo en un estado receptor también de migración. Obviamente los migrantes, nuestros hermanos centroamericanos, no quieren venir a Zacatecas, o sea, se quedan varados aquí porque pues ya no pueden, en la frontera, y entonces algunos, incluso en Estados Unidos tenemos varios ya ciudadanos zacatecanos que se han casado con alguien de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala en Estados Unidos, y que terminaron viviendo aquí. Pero ¿cuál es la respuesta para mí? Es que lo único que no ha tenido mucha gente es una oportunidad. Cuando llegas a un lugar, obviamente tienes que mostrar, y no es que quieras mostrar, tienes tantas ganas de salir adelante, tienes ganas de aprovechar esa oportunidad que se te dio. Sí, esa es la razón. Ahora, en el estudio científico de la migración, en las ciencias sociales, en las matrices más especializadas de los estudiosos, hasta de los más racistas, ninguno ha podido científicamente, dentro de las ciencias sociales, demostrar que la migración o para los países receptores es negativa. Los más racistas dicen que puede llegar a ser negativa la migración, pero ninguno con matrices sociales científicas ha podido demostrarlo, por esa simple razón. Porque cuando yo llego a un lugar donde nunca me han dado trabajo y me dan, pues ¿qué voy a hacer? Pues obviamente aprovecharlo. La gente no está buscando llegar a vivir a Estados Unidos por el tema de las artistas, o está llegando a vivir por una necesidad, forzado, porque no se le han proveído sus derechos básicos en su comunidad de origen. Por una mejor calidad de vida para su familia, claro. Ahora, la situación en Centroamérica es cuestiones de vida o muerte. Nos preguntan a veces si es que es inconcebible que una mamá mande a su niña sola a migrar hacia Estados Unidos, o la manda. Yo les he explicado a mis amigos los blancos en Estados Unidos: corres el riesgo que sobreviva, porque de todas maneras la van a matar. Ay, güey. Entonces, imagínate, cuando eres padre tú dices, prefiero... ¿Con qué dolor una madre manda a sus hijos así?
¿Sabes cuántas veces violan en promedio una niña o una mujer que migra de Suchiate a la frontera con México? 11 veces en promedio. Y a veces con una rama acá. Ay, cabrón. Entonces, muchas veces yo preferiría, quiero ponerme en los zapatos, Dios nunca me ponga en esa situación, mandan a sus niños con la bendición de Dios pensando que Dios quiera que sobrevivan, porque si se quedan los van a matar. Quien no conoce, yo tuve la oportunidad de trabajar con Neila, con una organización muy importante en Chicago, conocí Guatemala, Centroamérica, mucho trabajo que hicimos en Sudamérica, Colombia, es otro tema. De la frontera para abajo es otra realidad. Solamente Brasil y tal vez Paraguay pueden ser que compitan con México. El resto es terrible lo que sucede allá. Eso explica por qué vienen miles y miles de niños centroamericanos tratando de sobrevivir. Entonces nosotros, Estados Unidos no puede evitar la responsabilidad de todo lo que ha hecho en Centroamérica, es su responsabilidad. Ellos intervinieron durante la Guerra Fría, tú sabes, los sandinistas, el tema de proteger Cuba y el tema de Centroamérica, ellos provocaron todo lo que existe ahí, ellos tienen que coadyuvar a que eso se solucione. Entonces es muy complicado cuando no sabes, pues es fácil criticar, ¿verdad? Cuando veíamos a un niño con su papá muertos, ahogados en un estanque ahí en la frontera, dice, pues es que esa es la respuesta. A mí me decían mis amigos en Estados Unidos, que qué irresponsables son, cómo arriesgan a sus niños. No, pues porque allá no tenemos una guardería, no tenemos un servicio de familias que los cuide. No tengo de otra, güey. No, ¿tú crees que lo va a arriesgar por gusto? No. Es arriesgarse a que sobrevivamos y podamos tener una vida mejor. ¿O a qué me voy a quedar allá en El Salvador a que me maten a mi niño de 11 años? Que ya lo quieren meter y si no, a las pandillas y si no lo matan. Yo creo que ese mismo caso que vivimos en la pandemia, mucha gente decía, a ver, o me muero en la casa de hambre o me muero de COVID en la calle, ¿verdad? Hasta tratar de agarrar un peso. No, o sea, hay que ser más empáticos y tratar de entender por qué las personas hacen lo que hacen antes de criticar. Y yo aquí en la casa del migrante, la madre Irene, a ver, le hemos mandado 3 pesos, pero la verdad es que esa señora yo creo que lo más difícil de restaurar de una persona es al restaurarle a una persona es la dignidad humana, y después de unas situaciones que les pasan, ¿cómo lo haces? Es la gente, esa separación familiar entre los niños automáticamente les crea. Nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar aquí con los niños de la casa hogar, son temas. Imagínate, los niños se separan ahí. Ahora, la crisis, hace algunos años hubo una crisis de separación de niños que los tenían en jaulas. No ha cambiado eso, pero no salen los medios porque no hay un exceso. Pero hay miles de niños ahí en esas mismas jaulas de hace años. Lo que pasa es que no ha habido una oleada que cree una crisis. Entonces nadie habla de eso. Pero ese es un tema que ahí está todos los días. Wow, yo creo que es el tema de la migración en todos los sentidos y en todas sus modalidades. Definitivamente es un mundo, ¿verdad? Sí, es claro. Un mundo. José Juan, ¿cómo veniste a dar acá? ¿Cómo te veniste? ¿Cómo vine a regresar a trabajar? ¿Cómo te regresaste acá? ¿Cómo te veniste otra vez a echar grilla acá, política? Pues fíjate que yo era presidente de la Federación de ahí de Chicago. El gobernador Tello me habló un día. Yo lo conocía porque, bueno, ellos fueron un par de veces, una vez a la organización, otra vez lo vi en San José, me parece. Un día me habló y me dijo que pues que había ganado la elección y que me invitaba a que trabajara con él. Y la verdad es que a mí me dijeron que me iban a hablar, que el gobernador te va a hablar, quiere tu número. Y yo era presidente de la organización, supuse que era para algo de la organización. Jamás me imaginé que me iba a hacer una invitación para que viniera a trabajar a Zacatecas. Y cuando él me dijo, pues me dio risa. Le dije, no, le dije, la verdad es que no le serviría de mucho. No sé ni cómo funciona el gobierno, nunca he estado interesado. No, muchas gracias. Y tú echando a los políticos, chingada. No, espérate. Entonces después le digo, es más, me dice, no, me dijo algo muy importante. Me dijo, mi esposa y yo consideramos que tú eres un buen perfil para que se haga cargo de esta secretaría que tiene que ver con ustedes y nos gustaría mucho. Y te hablo con tiempo porque pues, te tienes que mover a Estados Unidos. Pero le dije, ¿sabe qué, gobernador? Además le voy a decir algo, no se enoje. Dicen que en el gobierno nadie trabaja, ¿verdad? Entonces, le da risa y dice, no, pues algunos no, pero otros sí. No, le dije, discúlpeme. Entonces me dije, no, piénsalo. Después, y te voy a llamar en una semana o 2. Cuando en ese intervalo pregunté, ¿no? ¿Qué implicaba trabajar en el gobierno? Y entonces cambié de opinión y cuando me volvió a llamar le dije, sí, está bien. Nunca pregunté cuánto iba a ganar. ¿Qué le diste? ¿Pegaban dólares? No,
hombre, me recuerdo cuando vine aquí, después que estaba trabajando, le dije a una amiga, a mi amiga Lisbeth, que fue diputada migrante, Lisbeth Márquez, dije, Lisbeth, no, es que la neta es que el dinero no, o sea, pues dejé allá todo y yo tengo que mantener mi casa en Chicago y aquí, no, la verdad es que no. Me dice, pídele un aumento, dile que tú vienes de fuera. Sí. Y entonces dije, sí. Los biles siguen, ¿verdad? Ya me estaba haciendo mi plan para pedirle cuando veo en Facebook que nos habían bajado el 20% del salario. Dije, no. Pero ha sido muy satisfactorio. Te digo, duré mucho tiempo siempre diciendo en mis discursos públicos que yo no era político y que el gobierno era una mierda. Y no, pues poco a poco he cambiado de opinión, porque un día me dijo una compañera, oiga, usted no puede seguir diciendo eso porque usted es el gobierno y el gobierno no es una mierda, ¿verdad? Uh-huh. Y si usted es bien político, mire cómo habla. Y entonces, sí, cierto, entonces desde entonces asumí que vivía una nueva realidad. Exacto. Y que me ha dado muchas satisfacciones y que no sé si lo he hecho bien o mal, pero he tratado de hacer lo mejor que puedo. Estoy muy satisfecho, me ha gustado mucho conocer más a fondo, sobre todo en nuestras comunidades de origen, el tema de la migración, de un tema que yo pues, soy testigo desde que nací, ¿no? Sí, tú eres un vivo ejemplo de la migración. De lo que sucede. Entonces, cuando hablo de cosas, cuando hablo de los procesos migratorios, pues los he vivido, no solamente los conozco, sino que los he vivido, y la historia, esa sí la he aprendido en la universidad. Después hice una especialidad en migración, estoy haciendo una maestría en migración internacional, y entonces aprendes los temas ya de una manera que la verdad es que los ves en el papel. Hay una gran disparidad también entre la academia, los académicos y los migrantes, porque es muy raro que encuentres un académico que haya sido migrante. Sí, pues aparte no es lo mismo en la comodidad del libro. Pero han sido muy importantes la academia. El doctor García Zamora, por cierto, un saludo para él. El doctor Miguel Moctezuma, Delgado Weiss, aquí en Zacatecas, en la escuela, el Centro de Estudios del Desarrollo ha sido fundamental para el estudio de la migración a nivel nacional e internacional. Sí. Tenemos que decirlo, han también tenido mucho que ver en en que tengamos un poquito la política pública más avanzada en el estado de Zacatecas, que tengamos 2 diputados migrantes, que tengamos una secretaria de Zacatecano migrante y pues algunas políticas públicas que ayudan mucho a la comunidad. Muy bien. ¿Cuál fue el principal reto que te encontraste al asumir, ya una vez que le dices al gobernador Tello, si acepto, me vengo, ya estás aquí? ¿Cuál fue el principal reto que viste ya, no en el tema burocrático, sino en el tema ya práctico de la necesidad del zacatecano migrante? Mira quién dice, entre ellos pues, mi mentor podría decir, el doctor García Zamora, que nosotros en el gobierno administramos pobreza, y tiene toda la razón. Entonces, lo primero es la complejidad del propio gobierno, y también, aparte de la complejidad del gobierno, pues los recursos. O sea, somos bien pobres. O sea, la neta es que, mira, en Estados Unidos, y uno siempre empieza a comparar precios para todo, cómo viven los niños allá cuando regresan retornados, cómo se suicidan los niños porque no se adaptan, cómo los maestros tienen que hacerla de... No, o sea, es un drama. Y entonces tienes que aprender que nosotros ni tenemos recursos, los recursos en el gobierno los tiene finanzas. Sí. Administración autoriza, finanzas paga, y tú propones ideas que son muy complicadas. Pero yo, cuando me di cuenta que la complejidad burocrática era muy complicada, que los pesos eran muy pocos, decidí tratar de hacer lo mejor que podía y hacer cosas por mi cuenta. Y dije, mientras el gobernador no me regañe, entonces me empecé a mover y a hacer trabajo. No me quise quedar en mi zona de confort y lo que se suponía que yo debía hacer, porque dije, aquí no voy a hacer nada. Pareciera muchas veces que dentro del propio equipo burocrático tienes gente que está en contra de lo que tú haces, pero dije, no, si me pongo a esperar aquí, pues no, necesito hacer esto, hacer lo otro. Algunas veces, una vez hice un programa de intercambio, por ejemplo, te platico, y no teníamos dinero. Decían, pero ¿cómo va a hacer eso si no tiene dinero? Los migrantes, ellos los van a hospedar en su casa, y la comida, pues paga la comida, el desayuno y la cena. Y hicimos un programa increíble, me recuerdo, justo antes de la pandemia, que cuando llegó la pandemia nos dieron 2,5 millones, hicimos una convocatoria y ya no lo pudimos hacer, para un programa que fue súper exitoso. Entonces, ha sido una gran experiencia. Es complicado, sí, pero también hay que echarle mucho ingenio y muchas ganas, porque si no, no vas a hacer nada. Y puedes lograr grandes cosas que pareciera que no son grandes. Nosotros tenemos un programa de reunificación familiar que ha trascendido. Todos los programas que hay de migración, al menos en la Secretaría de Zacatecano Migrante, han nacido a raíz de una necesidad, porque nuestra comunidad tiene muchas. Pero sí hay muchas frustraciones. El tema de la doble nacionalidad, los niños que... estaba yo peleando el otro día con la Universidad, la Autónoma de Zacatecas, porque, es un gran tema. Por los muchachos que o sea, por
desconocimiento, no es porque los quieran discriminar, pero los discriminan. Al final de cuentas, no pueden ingresar porque nacieron en Estados Unidos. Entonces, alguien ve un acta de nacimiento mexicano y dice, ¿cómo este güey nació en Chicago? O sea, pues la ley así dice, ¿no? Y tiene derecho a todo, menos a ser presidente de la República, todo lo demás, igual que todos los demás. Entonces, el desconocimiento provoca que muchas veces discriminemos a comunidades como la nuestra. Miles de niños que están en las escuelas públicas y no tienen derecho a una beca, no tienen derecho a un seguro médico, no tienen derecho a un diploma o a un título de certificado primaria, secundaria. Terrible, tenemos que cambiar eso. Hay miles de niños en Zacatecas. Hemos preguntado, hemos hecho nuestras encuestas con la Secretaría de Educación. En algunos años nos han dicho que 10,000, en otros nos han dicho que cerca de 8,000. Deben andar por ahí, ¿verdad? Y esos niños necesitan servicios y este tema de la migración va a dejar mucho de qué hablar porque, pues bueno, estamos viviendo ahora un tema que por primera vez yo creo firmemente habrá que hacer las metodologías y las investigaciones de manera formal para determinar si la inseguridad y los desplazamientos forzados son un factor para que la gente migre hacia los Estados Unidos. El año pasado hubo otra vez récord de número de mexicanos. Cuando ya había una oleada de mexicanos regresando a vivir a México, la tasa neta migratoria era más grande, era negativa, o sea, había más mexicanos regresando que los que iban. Eso ha cambiado otra vez. El año pasado la patrulla fronteriza reportaba, en los años previos tenía 200,000 mexicanos arrestados en un año en la frontera tratando de cruzar. El año pasado fueron 600,000, casi 600,000. Entonces eso apunta a que otra vez hay pobreza, otra vez hay violencia y que va a haber otro movimiento migratorio hacia Estados Unidos y que todos los servicios y las alertas, los consulados, las oficinas que puedan proveer atención a los zacatecanos, a los mexicanos, son fundamentales en este momento más que nunca. Wow, qué increíble, qué datos tan increíbles, ¿eh? Oye, supongo que el buen trabajo que llevaste en la Secretaría del Zacatecano Migrante te da la oportunidad de representarlos ahora en la Diputación, en la Legislatura del Estado. Pues tal vez, fíjate, yo estaba haciendo mis preparativos para regresarme con temas de violencia. Mi familia también estaba muy preocupada y se quedaron un poco con mucha incertidumbre cuando eso sucedió. A mí el partido, el gobernador me dijeron que la Secretaría del Zacatecano Migrante, no lo hice por eso, jamás. Yo traté de hacer un buen trabajo porque en la iniciativa privada estamos acostumbrados a hacer eso y sobre todo en Estados Unidos, demostrar que hacemos buen trabajo a quien nos contrató nuestro patrón. Entonces yo con mi jefe traté de hacer eso, demostrar que no se había equivocado cuando me había contratado, y no lo hice por un tema de lucimiento personal porque no pensaba seguir una carrera política, pero me lo dijeron muy claro que era la secretaría más pequeña, la más nueva, pero la que más el gobierno había lucido. Así a lo mejor eso le dijeron a todos, ¿verdad? Probablemente eso le dijeron a todos los secretarios, pero yo con eso me quedé como muy satisfecho con mi trabajo, y que entonces el partido me estaba proponiendo para la Diputación Migrante en un tema, pues es una diputación plurinominal, no es el formato idóneo, es algo que se hizo hace 20 años y que al momento tiene que cambiar tal vez, pero por lo pronto es lo que hay, ¿no? Y está blindado, eso es lo que me gusta, que está blindado, porque cada que hay un proceso electoral, siempre tratan de desplazarnos de esa posición porque alguien se queda afuera, ¿no? Y eso no va a pasar porque las leyes están muy claras. Entonces, pues sí, así fue como llegamos. Ustedes saben más que yo, bueno, igual que yo, porque estoy adentro y ustedes porque lo reportan, la situación que estamos viviendo ahora en el propio Congreso, una situación muy complicada. Pues esto me tocó y tengo que tratar de hacerlo lo más que puedo. Yo estaba pensando, no tenemos dinero, lo sabemos todos, pensando en invertir en mis iniciativas, pero mis iniciativas, si pago mucho dinero por una iniciativa y entonces se me va a quedar bloqueada por cuestiones tontas, pues a lo mejor no vale la pena, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Hay muchísimas necesidades de nuestra comunidad en temas de identidad, de registro civil, de niños que viven aquí, ciudadanos americanos y mexicanos de doble nacionalidad, muchísimas cosas, material, reunificación familiar. Yo también por eso decidí, de repente pues nos bloquean en algunos espacios. Yo creo que los colores y los partidos, la gente nos busca no porque somos de un partido, nos busca porque nos conoce de muchos años. Claro. Yo antes que político, antes que servidor público, fui un organizador comunitario, y yo creo que a veces me comporto como tal y la gente nos busca. Cuando lo referimos a algún lugar lo bloquean porque lo mandamos uno. Pues no, yo tengo un pasaporte americano, yo no necesito muchas cosas, ¿verdad? Y me parece injusto que no ayuden a la gente por eso, pero estamos tratando de hacer
audiencias en los municipios, dándoles información. Yo les digo, tenemos algunos pequeños programitas. Yo abrí una pequeña oficina de gestión aquí muy cerca del Congreso también, para que la gente tenga más accesibilidad. Y bueno, el trabajo lo vamos a seguir haciendo. Yo sigo activo en mi organización en Chicago, tenemos contacto con las organizaciones. La organización del norte de California, San José, tiene un evento en los próximos días, que si bien es cierto es un evento social de recaudación, también es un evento pues de que tiene mucho que ver con la reestructuración de las organizaciones. Lo hacen para recaudar fondos, sí, claro, para planear sus proyectos. Entonces pienso que pues cuando menos al corto plazo quiero seguir tratando de la medida de mis posibilidades y la realidad que vivimos en este momento, que ojalá mejore, pueda permitirnos transitar en el Congreso del Estado con algunas propuestas importantes que pueden cambiar la vida de nuestros zacatecanos. José Juan, ya para terminar, la última pregunta: ¿qué sería Zacatecas sin los Estados Unidos? No, pues es una pregunta muy difícil, y fíjate que es una pregunta muy novedosa para mí, porque en Estados Unidos siempre pensamos, ahí está una película de un día sin mexicanos, ¿ya? O un día sin zacatecanos, pero también en Estados Unidos pues sería terrible, porque para nosotros nosotros nos consideramos ciudadanos binacionales y queremos a nuestro otro país porque es el que nos ha dado lo que tenemos. Si no hubiera sido por eso, tal vez no hubiésemos sobrevivido, ¿no? Y no nada más me refiero a mí, me refiero a miles y miles de zacatecanos, a 750,000 que nacieron aquí, ahora viven allá, y a los hijos de nosotros, que ya con ellos se hace más de 1,600,000 de la población que tiene Zacatecas. Todo ese gran núcleo de personas hemos salido adelante y hemos podido tener una vida más digna gracias a los Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de los Estados Unidos? Gracias. Estamos tratando de intervenir también ahí en la política, en la economía. Hay muchos problemas, discriminación y todo, pero al final de cuentas Estados Unidos fue creado así y nosotros somos parte fundamental de los Estados Unidos también. Estamos muy orgullosos de eso. José Juan, pues te agradezco mucho la oportunidad. Sin duda nos da para otro próximo episodio, porque me quedan demasiados temas, pero es una probadita para la gente, ¿verdad? ¿Algún último mensaje? ¿Dónde te pueden encontrar la gente? ¿Dónde tienes redes sociales que te puedan seguir tu chamba? Sí, claro que sí. Pues fíjate que también nunca había abierto una página, una fanpage, porque también pensaba que no era necesario si yo no era político, pero sí, es una manera muy fácil de comunicarnos con la gente. José Juan Estrada, estamos en Facebook, por ahí contestamos todo el tiempo. A veces me dicen, ¿sí es usted? Sí, porque a veces hasta las 12, o si no, vuelva a intentar, porque a veces sí recibimos muchos mensajes. Entonces ahí nos pueden contactar siempre, también no por tener fanáticos o fans ahí, sino sí, por tener interacción con la gente. Yo abrí una pequeña oficina donde pueden caminar por ahí cualquier día sin tanto filtro. Ahí a un lado del Congreso, está enfrente de Monte de Piedad, en el Callejón del Estudiante número 100. Sí. Estamos en un muy pequeño espacio, muy modesto, pero ahí estamos para servirles. Y pues en las redes sociales, ahí les comparto mi teléfono. Me gusta mucho hablar con la gente, podemos contribuir. La información también es dinero. Sí. Podemos ahorrar mucha gente, mucho fraude en el tema de migración. Yo no tengo nada en contra de las agencias de viajes, quien provee estos servicios, pero tienen que saber que deben de cobrar una cantidad modesta, porque la gente que sirven y que yo sirvo somos gente pobre de las comunidades que no tenemos nada. Último mensaje para la comunidad migrante. No, pues un saludo por allá. Yo sé que ahora por las redes nos ven en todos lados. ¿Sí? A los amigos de California, del norte, del sur, de Texas, de Illinois, sobre todo de donde yo soy, de Atlanta, en Georgia, de Las Vegas, últimamente con Zaida Martínez, en San José con Melesio, que vamos a ir en un par de semanas, y en general en Oklahoma, la señora, ya van a conocer porque yo se los voy a presentar a personajes muy importantes. La señora Florencia Trejo de Oklahoma, que hace un trabajo impresionante aquí en los ranchos de Guadalupe, con la labor social. Yo les digo que esas organizaciones y estos personajes son como manos gratuitas que te ayudan a hacer la chamba en Estados Unidos. Sí. No tienes que tener una oficina en Atlanta para solucionar un problema de emergencia. Sin duda. Pues José Juan, muchas gracias a todos los que nos siguieron. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify, por supuesto. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que están hasta este momento, y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo.